Muy buenas tardes a todos y bienvenidos hermanos y amigos. Tanto católicos como protestantes, llevo ya unos días anunciando este vivo, este directo. Y antes de resumir un poco lo que ya hice en el último short, en el último corto acerca de la razón de este directo, pues vamos a comenzar con una oración poniendo este tiempo en las manos del Señor y después también abriendo su palabra para que Dios arroje luz a nuestros corazones. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oh Dios y Padre, te damos las gracias por este día, por tu amor eterno, porque eterna es tu misericordia. Y tú has mostrado tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor que nos hagas más semejantes a Él en amor, mansedumbre, humildad, amor hacia ti sobre todas las cosas, pero también amor hacia nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que en este día que vamos a tratar de estas cosas tan importantes y esenciales para la vida cristiana, para la vida de la Iglesia, como cómo hacer evangelismo, en qué consiste la apologética y el equilibrio y la fidelidad que también debemos mantener en estas cosas, que tú nos hables y que no sea yo el que enseñe, sino que tú nos enseñes a todos nosotros y podamos aprender unos de otros y todos de ti en este tiempo también de participación unos con otros. Guárdanos y purifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Pues muy bienvenidos a todos. Ya veo que os estáis uniendo. Eva Sandoval Vázquez, Dios os bendiga. Así que, como he dicho, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Voy a introducir este tema por motivos de organizarnos como familia. Mi esposa y yo pues nos vamos turnando a veces cuando yo tengo que hacer un vivo u otras responsabilidades. Así que ahora mi esposa está con nuestros hijos en la piscina, así que tengo que después bajar, ella subir para una clase de inglés, que ella es profesora de inglés. Entonces, ¿qué os digo con esto? Que este vivo en esta ocasión puede durar como mucho hora, hora y media. Así que ahora son las 18 horas aquí en España. A las 7:30 tengo que estar abajo, después ella subir para la clase de inglés, etcétera. Y disculparme si no voy a estar pendiente a todos los mensajes al principio, ya que después deseo dejar que interactuemos unos con otros e incluso al menos en la última media hora o más, si Dios quiere, que podáis incluso subir con vuestra cámara por turnos para tratar acerca de lo que hoy vamos a estar tratando en este vivo. Saludos desde Guatemala, Dios os bendiga. Y también nuestro hermano Ricardo José, que Dios te bendiga, mi hermano. Yo fui agnóstico y hace poco regreso en la fe. Mi mujer e hijos son evangélicos. Pues muy bien, gloria a Dios. Y hoy vamos a tratar de la apologética, de qué forma los cristianos hacemos apologética, qué es la apologética y el evangelismo en general. Pero me atrevo a decir que la apologética es parte del evangelismo, no únicamente, sino tiene, es decir, podríamos considerar que la apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe, es parte de el evangelismo, es decir, de aquello en lo que consiste verdaderamente la proclamación fiel del evangelio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que voy a hacer una pequeña introducción. Os diré durante esta introducción el motivo de este vivo, que son muchos, no los voy a resumir todos. Esto no es un estudio, ni una cátedra, ni una catequesis, ni mucho menos exhaustiva de este tema, sino que más bien es un programa que vamos a hacer entre todos, interactuando desde el chat y después también subiendo con vuestra cámara, teniendo diálogos respetuosos, que es de esto lo que trato de transmitir con la ayuda del Señor a todos vosotros. Así que comenzamos con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Es
Es decir, la apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Ahora bien, con mansedumbre y reverencia, que es la razón quizá no única, pero sí, o principal, no única, de este directo. El subrayar con mansedumbre y reverencia, cosa que olvidamos tanto, sobre todo en redes sociales. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como veis aquí, no es que yo tenga que estar a la caza del ateo o ni mucho menos a la caza de protestantes, yo que soy católico, y fui protestante, pero en este agradecimiento infinito a Dios de que conocí al Señor, de que mi esposa y yo, Dios se nos reveló y fuimos misioneros incluso en el protestantismo, y lejos de yo guardar rencor a aquella etapa o de ser desagradecido, tenemos que mostrar, y es el sentimiento que poco a poco voy recuperando, porque también hubo heridas y cosas que tienen que ver, si me lo permitís, incluso con parte de la esencia del protestantismo, ya que esa falta de unidad en un cuerpo de doctrina y en los cismas continuos no ayudan, según lo veo y mi experiencia, a lo que es el crecimiento en la fe. Ahora bien, dejando esto a un lado hoy, no es el tema de este vivo, deciros que guardo en mi corazón una infinita gratitud a Dios por aquellos años como protestante, porque conocí la verdad en Cristo Jesús y la verdad me libertó. ¿Que mantenía yo ciertos errores teológicos? Sí, pero Cristo es la verdad y conocí la verdad en Cristo y Él me libertó. ¿Y ahora en qué consiste mi testimonio de conversión a la fe católica? Pues en que poco a poco, sí, torpemente, sí, me queda mucho que avanzar, sí, he leído mucho más como protestante y como católico quizá demasiado torpemente podría defender mi fe, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no en ingratitud, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Y deseo prepararme, estudiar, orar y sobre todo crecer en la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque la verdadera apologética no consiste en, y hablo como católico, ni destruir al hermano protestante, ni siquiera destruir el protestantismo. Porque si yo hablo con ingratitud acerca de mi pasado, que fue cuando verdaderamente conocí al Señor en lo que fue mi primera conversión, ¿cómo voy a poner un granito de arena en amor y respeto para quizá, en el caso de que fuese necesario, y creo que lo es, hacer pensar o recapacitar en algunos puntos a aquel hermano protestante? Como si yo no pudiera o tuviera que aún aprender de tantos y tantos hermanos que no son católicos, sino evangélicos. Así que en este espíritu deseo moverme, como veremos hoy, en el espíritu de la palabra de Dios, en el espíritu del catecismo de la Iglesia Católica, que podemos quizá recordar alguno de los numerales, y en el espíritu de una carta que he venido compartiendo en semanas anteriores de John Wesley, el que podríamos considerar un gran santo del protestantismo y padre del metodismo en un sentido, en una gran carta que ya he compartido en 2 vivos en este canal hace un mes más o menos, carta de Wesley a un católico. Y yo como católico deseo tomar el ejemplo de Wesley, que es un protestante, en la forma en la que él se dirigió a un católico, porque yo quisiera amar a mis hermanos protestantes y dirigirme a ellos y respetar la fe de ellos, aunque en un debate respetuoso haya lugar para refutar. Pensamos que refutar es falta de respeto o falta de amor, pero una cosa es refutar en amor y dar razones de nuestra fe en el espíritu de 1 de Pedro 3:15, y algo muy diferente es ridiculizar, insultar o tratar de destruir la fe del hermano. Así que voy a ir leyendo, voy a ir introduciendo el tema poco a poco, como ya estamos haciendo, pero sin olvidar los chats, que a veces voy a ir interactuando con vosotros. ¿Cuál es la verdad en la Iglesia Católica? Muy bien, buena pregunta. Aunque creo que quizá no me estoy explicando bien, bendito Dios por tantas ovejas que están escuchando la voz de nuestro pastor. Hoy no estoy tratando, lo voy a explicar, no importa,
Hoy no es un vivo para debatir entre catolicismo y protestantismo de cuál es la religión verdadera o en cuál iglesia se encuentra la plenitud de la fe y la plenitud de la verdad. Hoy estoy tratando de abrir mi corazón para que protestantes y católicos aprendamos a hacer verdadera apologética en amor, reconociendo en primer lugar yo como católico que aún puedo y debo aprender de hermanos protestantes. Si en algún otro vivo queréis que tratemos de diferencias entre católicos y protestantes y subir poco a poco, los que quieran subir al vivo con su cámara, para debatir amigablemente, habrá día para ello. Pero hoy me he propuesto que no nos desviemos del tema central de este vivo, que es el cómo hacer apologética. Y por ello he subrayado con mansedumbre y reverencia. Es decir, hermano, si eres evangélico y te crees en el deber moral, aunque yo soy católico y estoy convencido de que al dejar el protestantismo y abrazar la fe católica, no renuncié a mi antigua fe, sino que voy avanzando poco a poco, aunque con torpeza, hacia la plenitud de la misma, hacia la plenitud de la verdad y de la fe que se encuentran en Cristo, en su iglesia, pero sobre todo en Cristo Eucaristía, en la plenitud de la fe, en los sacramentos, la comunión de los santos, todo lo que es el cuerpo de Cristo, no que renunciemos al solo Cristo, sino que el solo Cristo ahora en el catolicismo se convierte en el todo Cristo. Es decir, cuando decimos los católicos que también creemos en nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en la comunión de los santos que interceden por nosotros, no es porque hayamos dejado de creer en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, sino que nuestra Madre, la Virgen María, los santos, pueden verdaderamente interceder por nosotros porque lo hacen a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, motivo para otros muchos vivos. Pero hoy no estamos aquí para esto, sino para que si eres evangélico e incluso pensaras que yo estoy en un gravísimo error, ya que yo fui protestante y te lo concedo en el sentido de que yo también pasé por allí, no porque ahora me consideren en superioridad moral o teológica o algo así, todo es por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, si crees que yo o cualquier otro católico estamos en un error e incluso terrible, tienes el deber como evangélico de hacer apologética con mansedumbre y con reverencia. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fijaos que el texto dice ante todo aquel que demande razón. No que yo voy a la caza de ateos, agnósticos, musulmanes, budistas, islamistas o protestantes, sino que si un hermano protestante demanda razón de la esperanza que hay en mí, de por qué ahora yo soy católico, si antes era protestante, cuando yo incluso he confesado y declarado abiertamente que yo era un verdadero cristiano cuando era protestante, ¿por qué entonces dejar el protestantismo para ahora hacerme católico? Y ahora también soy cristiano, pero digo que estoy avanzando hacia la plenitud de la verdad y de la fe, no porque lo haya alcanzado. Entonces, si tú demandas razón de la esperanza que hay en mí, en cuanto a esta conversión al catolicismo o en cuanto a este cambio o en cuanto a la primera conversión mía, que fue la más importante y de mi esposa, es decir, cuando creímos por primera vez en Jesucristo. Porque aunque este sea un canal católico, soy cristiano antes que católico y esposo y padre, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque, volviendo al testimonio del que hablamos ayer, tengo aquí conmigo a C.S. Lewis, C.S. Lewis, Mero Cristianismo, y el sentir de Lewis, de hecho aquí la reseña del libro este, maravilloso libro, es que Lewis se define aquí como un laico ordinario de la Iglesia de Inglaterra, es decir, anglicano, que cree que el mejor y tal vez el único servicio que puede prestar a su prójimo no creyente es exponer la fe que ha sido común a casi todos los cristianos de todos los tiempos, lo que él llama mere Christianity, mero cristianismo. Su intención no es presentarlo como una alternativa a los credos de las confesiones cristianas, es decir, no es relativismo o subjetivismo, no.
sino destacar, en la medida de lo posible, lo mucho que todas las confesiones cristianas comparten frente a lo que todavía hoy les separa. ¿Me separan muchas cosas del protestantismo? Sí. De hecho, no me habría hecho católico si no lo hubiera considerado necesario. Quiero decir que al considerarlo necesario es porque yo piense que todos los protestantes se van a ir al infierno. No. En cambio, son muchos los protestantes, también hay católicos así garroteros, y yo hoy quiero invitaros a que meditéis en estas cosas, porque me he encontrado con canales católicos a los cuales no puedo aplaudir, porque olvidan el verdadero espíritu y causa de la apologética, y sobre todo olvidan ese con mansedumbre y reverencia. Entonces, después voy, si no me pierdo, voy a los chats después. ¿Pero a qué me refiero y por qué digo esto? Bueno, pues voy a compartir, si me lo permitís, 1, 2 o 3 mensajes, comentarios, emails o WhatsApps que yo he recibido y decidme si esto es apologética con mansedumbre y reverencia de parte de un protestante a un católico. Ya que después, como ya he hecho en vivos y directos de semanas anteriores, puse como ejemplo a Wesley, no a un católico, sino que puse como ejemplo a Wesley, protestante, de cómo se debe hacer apologética y cómo dirigirnos a hermanos de otras confesiones de fe. En cambio, de la forma en la que a mí últimamente se me dirigen hermanos protestantes es de esta forma. Usted, me escribe alguien, eligió escuchar y quererle a los hombres antes que a Dios. Fijaos ya de qué forma comienza, ¿no? Los de Berea, en cambio, no iban a ninguna patrística para confirmar lo que el apóstol Pablo les predicaba. Ellos se apoyaban en la fuente sólida y más confiable de las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales son inspiradas por Dios mismo. Usted, Sergio, se ha dejado engañar por Satanás y se ha extraviado de la verdad. Vuelva a la lectura de la Biblia y pídale a Dios que le ilumine y le hable a través de su santa palabra. La salvación de nuestra alma no tiene precio. Dejemos a un lado nuestro ego y humillémonos ante Dios. Bendiciones. Os voy a decir una cosa, hermanos. Si dice que la salvación de nuestra alma no tiene precio, este hermano evangélico, y aún lo puedo considerar hermano aunque me trate de esta forma, porque yo fui un verdadero cristiano en el protestantismo y aún conservaba yo por ignorancia y orgullo esta clase de anticatolicismo. Pero si este hermano me dice que la salvación del alma no tiene precio y está en lo cierto, abandona tu ego, etcétera, etcétera. Todo lo que he leído, lo que me está diciendo abiertamente es porque yo he dejado el protestantismo y ahora soy católico, Satanás me ha engañado y por lo tanto voy camino al infierno. Mi pregunta ¿es esto apologética? No. Esto es la apologética, entre comillas, ni mansedumbre ni reverencia, sino el típico garrotazo, aquí te pillo y aquí te mato. Voy a poner otro ejemplo y después vamos a comparar esto con la carta de Wesley, protestante, a un católico, que veo que aquí hay algunos que no siguen el ejemplo de Wesley, como yo hace años tampoco lo seguía y ahora yo como católico a veces fallo y tampoco lo sigo, pero quisiera pedirle a Dios el amor y su Espíritu Santo en mayor medida para aprender de todo hermano, a un protestante o católico, todo lo que deba aprender. Y sobre todo aprender de la santidad, sí, de un protestante, sí, como John Wesley, que pudo escribir con esa mansedumbre y reverencia a un católico. Pero en cambio, recibí otro WhatsApp hace unos días en el que alguien me escribió de la siguiente forma. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sergio, nadie se hace papista ni calvinista leyendo solo la Biblia. Ustedes se han desviado de la verdad por haber puesto su confianza en los hombres, es decir, en la patrística, en vez de en Jesucristo.
Es decir, que San Agustín y tantos otros siervos de Dios del pasado, Ireneo, podríamos dar una cantidad de nombres de padres, ¿verdad?, de la Iglesia, ellos no confiaban en Cristo. Después me está acusando de que yo soy católico porque confío en la patrística y no en los hombres, y no en Dios, no en Cristo, etcétera, etcétera, pero que yo no me he podido hacer católico leyendo solo la Biblia. Ya está dando por hecho que la Biblia es lo único que podemos consultar, etcétera, etcétera. Esto, nuevamente, es un mensaje garrotero, no es amor, no es mansedumbre, no es reverencia y no es ni siquiera apologética. Y ahora voy a leer otro mensaje que recibí y después también, un poco más tarde, os voy a ir dejando subir con la cámara, etcétera. Pero para no perder mensajes anteriores, voy a empezar a leer algunos. Gracias por la defensa de nuestra fe católica y por defender la Iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir, no obstante, aquí hoy estamos no para defender la fe católica ni la fe protestante, sino más bien centrarnos en el mero cristianismo de forma general, ya que el vivo de hoy consiste en, yo sé que nos cuesta, pero el vivo de hoy consiste en aprender, ya seas católico o protestante, cómo hacer apologética, es decir, con mansedumbre y reverencia, y preguntaros después el que quiera subir con su cámara para hablar de esto, no para atacar el protestantismo, ni al protestante, ni al catolicismo, ni al católico, sino para tratar de aprender la mansedumbre y la reverencia que tuvo Wesley, por cierto, un protestante, cuando le escribió a un católico, para que aprendamos nosotros, con la ayuda del Señor, a hacer una apologética y un evangelismo, obra evangelizadora en amor, desde la humildad. Si un protestante piensa que no puede aprender nada de un católico, está faltando a la caridad y al realismo. Y si igualmente, católico piensa que porque ya ha llegado o está llegando poco a poco a la plenitud de la verdad y de la fe en la Iglesia que Cristo fundó, lo cual yo creo, pero piensa aún así que nada puede aprender de un protestante, estás fallando igualmente a la verdad, a la caridad, al amor, a la mansedumbre y a la reverencia, y eso Dios no lo quiere. No tenemos nada que aprender de los protestantes. Dice aquí alguien, la Iglesia Católica es la plenitud de la fe y columna y baluarte de la verdad, Sandra López. ¿Os dais cuenta? Y ahora voy a responderle, por supuesto, a Sandra López. Yo vengo del protestantismo y, por lo tanto, yo que fui tan anticatólico cuando fui protestante y tuve el honor de leer a Charles Haddon Spurgeon, a Robert Murray McCheyne, al doctor Martin Lloyd-Jones, a John Wesley, a George Whitefield, que Dios y no Satanás usó a muchos de esos hombres en el siglo XVIII para lo que fue, y es historia, ningún católico puede negar esto, lo que se conoció como The Great Awakening, es decir, el gran despertar. Cuando hombres que dedicaban horas y horas y horas al día y a la semana a la oración y al ayuno, abrían la boca y predicaban, cuenta el testimonio histórico que cuando aquel pastor presbiteriano que partió a la presencia de Dios con 29 años, Robert Murray McCheyne, en épocas de avivamiento, siglo XIX, si no me equivoco, antes de comenzar a hablar en el púlpito y dar su sermón o homilía, media congregación, ya muchos estaban llorando y llorando por la santidad que despedía en su rostro. Y cuando predicaban, almas venían a Cristo en arrepentimiento y en fe. Recordad aquel primer sermón o discurso del apóstol Pedro y de cómo muchos vinieron a la conversión y, a lo que diría C.S. Lewis, al mero cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo fui convertido verdaderamente a la fe cristiana en el protestantismo, como he estado compartiendo también la conversión en estos días de C.S. Lewis. Y cualquier católico académico serio, no un fanático o un sectario, que también los hay dentro del catolicismo, va a considerar a C.S. Lewis como hermano y que mucho podemos aprender de él. Autor de las Crónicas de Narnia,
Así como un protestante puede aprender de Tolkien, autor del Señor de los Anillos. ¿Y por qué no vamos a aprender de Tolkien, que era católico, y de C.S. Lewis, que era protestante o anglicano, cuando crearon aquel club, los Inklings, y en Oxford, en aquel pub que yo también visité con mi esposa en Inglaterra hace años, The Eagle and Child, el Águila y el Niño, que se reunían a leer las obras de Lewis, de C.S. Lewis, de Tolkien, del Señor de los Anillos, en un club de literatura no fanático, no sectario, donde aprendían, donde Dios usó al católico Tolkien para que C.S. Lewis, que venía del ateísmo, se convirtiera al cristianismo. Sí, quedó en la Iglesia de Inglaterra, pero hay más valor. Querida Sandra y amigos que nos oís, hay más valor de que un alma atea venga a Cristo y venga al cristianismo, aunque se quede en el protestantismo, antes que el hecho de que un protestante se haga católico. Entonces, ¿tú por qué te hiciste católico si hablas de esta forma? Porque quise, por la gracia de Dios y movido por el Espíritu Santo, ir avanzando poco a poco, no que lo haya alcanzado ya, a la plenitud de la verdad y a la plenitud de la fe. Pero eso no significa que porque la Iglesia Católica sea plenitud de la verdad y plenitud de la fe, que todo lo que haya en el protestantismo sea mentira, o que yo nada tenga que aprender de hermanos protestantes porque estoy poniendo ejemplos históricos e irrefutables de hombres como C.S. Lewis o Robert Murray McCheyne. Y quien piense así, como me decían aquí, os digo de todo corazón que no seremos usados por Dios para que hermanos protestantes se puedan hacer preguntas en cuanto a la fe católica si desde el principio los estamos desestimando o, peor aún, insultando de esa forma. No, no, hermanos y amigos. Un católico no se ha convertido en algo peor en sus maneras o en su soberbia de ese exclusivismo testigo de Jehová, de que aquí el que no está en la Watchtower, un rayo le va a caer del cielo o como mínimo se va a pudrir en el infierno. Dejemos esa actitud de soberbia, porque ni es apologética, ni es cristianismo, ni es catolicismo. Ni es conforme al espíritu del catecismo de la Iglesia Católica, que muy pronto, si Dios quiere, compartiré en pantalla con vosotros. Continuamos. A mí me parece que para aprender de los protestantes es su vivencia o eventos o organización fuera de la Iglesia. Me refiero a la vida comunitaria. ¿Lo veis? Aquí, en cambio, encontramos ahora a un hermano que sí trata, quizá con mucho esfuerzo, quizá tampoco es tan fácil, pero está realmente reconociendo que a veces en el catolicismo puede haber deficiencias, no en los dogmas, no en la doctrina, porque creemos que la plenitud de la revelación divina, la Iglesia Católica custodia el depósito de la fe, lo proclama fielmente y puramente a todas las naciones y el verdadero católico recibe todo lo que la Iglesia declara como verdad de fe. Pero a este hermano, a Daniel, le parece, disculparme, tengo una tos, perdonadme, pero a este hermano le parece que para aprender de los protestantes podemos aprender mucho de la vivencia de ellos o eventos u organización fuera de la Iglesia. Me refiero a la vida comunitaria. Es cierto, yo tengo muy buenos recuerdos de convivencias protestantes, de que después de un sermón de una hora reformado presbiteriano donde, sí, ahora no estoy de acuerdo con matices del sermón, pero a veces había buena predicación dentro de las limitaciones del protestantismo. Y yo podría subrayar y decir que el 95% de los sermones de Spurgeon y de Martin Lloyd-Jones eran maravillosos. Y de Robert Murray McCheyne, ya para qué contaros, ¿no? Etcétera, etcétera, eran mis predicadores favoritos, ¿no? Pero muchos católicos no los han leído, ni siquiera les suenan sus nombres, ¿no?
Así como hay hermanos protestantes que nunca habrán leído a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el gran Tomás de Kempis, La imitación cristiana, libro de lectura obligatoria para todo cristiano, católico o protestante, o las confesiones de San Agustín. Pero yo echo de menos, a veces, no digo que en la Iglesia Católica no se dé, pero echo de menos ciertas convivencias, ciertos momentos en los que en un retiro o convivencia en el campo, que nos íbamos 4 días o 5, habían hermanos que yo recuerdo que entre predicación y predicación lo que hacíamos es irnos al campo, pasear por los árboles, ponernos de rodillas y continuar orando y compartiendo acerca de la palabra escuchada, de lo que se iba a predicar por la noche, con la Biblia abierta, compartiendo textos de las Sagradas Escrituras, con amor a la palabra y con amor de seguir avanzando en el conocimiento de la fe y en la vida de santidad. ¿Qué es lo que yo os quiero decir con esto? ¿Pensáis que cada vez que yo voy a la parroquia católica y la misa, Santa Misa, no lo volvería a cambiar por lo antiguo? ¿Pero pensáis que cada vez que voy a la parroquia y comienzo a hablar con hermanos amados católicos, encuentro siempre en la parroquia la actitud de este hambre y sed de Dios y de su palabra? Sí, pero es que Cristo, Eucaristía, es el mayor alimento, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sí, no lo dudo. Y por ello soy católico. Pero pensáis que porque tengamos a Cristo, Eucaristía, no debemos tener ese hambre y sed de Dios, de su palabra y de una conversación piadosa que a veces, no digo siempre, que a veces, no siempre, se da en el pueblo católico. Ahí lo dejo. Continuamos. Hola hermano, saludos. Muy bien. Una pregunta. ¿Para qué se escribió el Salmo 37, un capítulo completo casi para los malvados? ¿Otra cosa? ¿Para qué son los juicios de Dios? Bien, sinceramente ahora no sé esto lo que quiere decir. Voy a recordar nuevamente, yo agradezco vuestro interés, interactuación en el chat, pero vuelvo a explicar para los que se van uniendo ahora la razón de este vivo. Estamos tratando de la apologética, primera de Pedro 3:15. Estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, y lo que hoy estoy subrayando es que no es para hoy debatir protestantismo o catolicismo, que suelo hacerlo en otros momentos. Hoy quiero promover este directo para más bien aprender unos de otros y subrayando el hecho de lo que encontramos en Filipenses 2:3. Y con esto vuelvo a recordar el motivo de este directo. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en el espíritu del Catecismo de la Iglesia Católica puedo leer al menos el numeral 818 y al menos un párrafo, que lo tengo aquí para compartir en pantalla y lo voy a hacer a continuación, de una carta de Wesley a un católico. Podemos aprender de la humildad de tantos siervos de Dios que han adornado la Iglesia Católica, pero incluso el protestantismo, para que veamos de qué forma se trataron los unos a los otros en el espíritu, la mansedumbre de Cristo. Porque la apologética es defensa de la fe, sí, pero subraya el apóstol Pedro, el primer papa, sí, con mansedumbre y con reverencia. Entonces, de esto se trata. No hay verdadera apologética sin mansedumbre ni reverencia, ni hay verdadera apologética si un católico piensa que no puede aprender nada de un protestante, y no hay verdadera apologética ni verdadero cristianismo si un protestante no piensa que puede aprender de un católico también, o viceversa. En definitiva, no solamente no hay apologética, sino que no hay mero cristianismo. Continuamos con el chat y voy a compartir ahora
un párrafo de la carta de Wesley a un católico y un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica para que antes de invitaros a subir con vuestra cámara al que quiera al directo, pongamos un tiempo, 5 minutos por persona. Yo hoy me quedan unos 50 minutos, tengo que bajar a las 7:30, como os dije, me queda una hora como mucho, un poco menos, debo acabar antes. Entonces, la idea es la siguiente. En estos 5 o 10 minutos voy a leer 2 párrafos, voy a introducir lo que va a ser después vuestra interactuación, subiendo con vuestra cámara, porque hoy sí os animo a subir, dejando al menos 5 minutos por persona, no para que hables 5 minutos y yo permanezca callado, sino estar dialogando en un minuto uno, un minuto el otro, pero no para tratar catolicismo, protestantismo, sino para tratar de ayudarnos unos a otros a cómo dejar a un lado la apologética garrotera y cómo poder fomentar este espíritu en redes o en la vida real, y no digo que esto de las redes no sea real, de mansedumbre y de reverencia, porque es el énfasis del que el apóstol Pedro escribió su epístola universal. La epístola católica, por cierto, ¿no? Entonces, leo un par de comentarios más y ahora comparto un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Saludos, bendiciones para todos, muy bien. Es el reduccionismo que hace el protestantismo, quitar sacramentos, tradición, etcétera. Vuelvo a insistir con amor, no es de esto lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de lo que podemos aprender unos de otros y de qué forma hacer apologética. Vamos a tratar hoy de centrarnos en el tema del vivo. Llegué, muy bien, llegaste, bienvenido. Bien, voy a compartir pantalla. Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leer, si me lo permitís, el numeral 818 del Catecismo de la Iglesia Católica. Agregar a escenario, voy a leer solamente el numeral 818 que habla de las heridas de la unidad y de qué forma el católico recibe y de qué forma el católico habla del hermano protestante. Y si decimos que somos católicos y queremos rechazar el catecismo y rechazar la enseñanza de la Iglesia Católica y el espíritu con el cual debemos tratarnos unos a otros, que esto no es negar la verdad católica, ni negar la plenitud de la fe ni de la verdad, sino más bien actuar en amor y caridad, porque solo de esta forma haremos una apologética balanceada, equilibrada para la gloria de Dios. Así que voy a ir leyendo, si me lo permitís. Entonces, numeral 818. Leo. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas, está hablando, sí, del protestantismo, hubo cismas, hubo rupturas, pero los que han nacido como protestantes, escuchad bien, Catecismo de la Iglesia Católica, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, fijaos que el catecismo no dice que los protestantes están siendo instruidos en la fe del demonio, son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado, de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. En muchos católicos no encuentro ni respeto ni amor fraterno y además acusan a los protestantes del pecado de la separación, pero los que han nacido en comunidades evangélicas, han nacido allí, no pueden, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica, si dices ser católico, perteneces a esta Iglesia, los abraza. Si la Iglesia Católica los abraza, tú también, yo también deberíamos hacerlo, los abraza con respeto y amor fraternos, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Bien, continuamos, porque el numeral continúa un poco más. Así que ahora vamos a continuar el siguiente aquí. Por tanto, con todo el derecho se honran con el nombre de cristianos
y son reconocidos con razón, es decir, ni cismáticos, ni herejes, ni lo de aquí, ni lo de allá. Son honrados por la Iglesia Católica, y si son honrados por la Iglesia Católica y yo soy católico, debo honrarlos con el nombre de cristianos, y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Bien, ahora dejo compartir pantalla. Recordemos que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Muy interesante tema, Sergio. Me parece que debemos buscar la eficiencia y aprovechar las herramientas actuales. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Y ahora voy a compartir, antes de dejaros subir al vivo, al que quiera, y seré estricto en el tema que estamos tratando, en el tiempo que me queda, porque en 40 minutos más o menos debo bajar. Y si queréis, si me lo dejáis en comentarios de este vídeo, va a quedar después grabado en el apartado de vivos o directos, los que queráis dejarme en comentarios, ya no en el chat, sino también cuando después quede el vídeo ya subido al canal y grabado y editado, los que queráis dejarme comentarios para seguir haciendo vivos de este tipo y profundizando más en este tema, podemos hacerlo. Y también, en otra ocasión, hoy no es el día para ello, sí podemos invitar también a hermanos y amigos protestantes para tratar, sí, de diferencias y debatir amigablemente, etcétera. No es el asunto hoy de este vivo. Y no siempre que alguien entre queriendo debatir, pues si no es el momento o no es el día o no se hace de la forma adecuada, etcétera, pues tampoco. Es decir, porque queremos dejar este vivo, este directo como base de la forma de hacer apologética para la gloria de Dios. Bien, ahora voy a compartir pantalla y voy a compartir otro... compartir pantalla. Voy a compartir solo el primer párrafo de la carta de Wesley a un católico romano. Ya sabéis, Wesley, evangélico, un gran hombre de Dios, santo, podemos decirlo sin temor a equivocarme, fue usado grandemente por Dios en lo que fue el gran despertar del siglo XVIII junto con George Whitefield y otros, y entonces fue usado grandemente por Dios, pero sobre todo en esta forma de Wesley, este protestante, podemos considerarlo padre del metodismo, de la forma en la que le escribió a un católico. Fijaos que a mí me ayudó en aquel entonces, cuando yo aún era protestante, cuando yo aún era anticatólico hasta cierto punto. Esta carta fue uno de los medios que Dios usó en mi corazón para darme cuenta, uno, que no tenía que tenerle miedo al catolicismo, porque este gran hombre de Dios, santo, evangélico, padre del metodismo, pudo escribir con este amor y caridad a los católicos, y esto me ayudó a reflexionar sobre ciertos puntos de esta carta. ¿Os dais cuenta? Cómo la apologética garrotera no sirve. Bien, buenos días, nuestra hermana Güera, Carl. También nuestro amigo y hermano, tu mensaje es muy claro y es importante tomarlo en cuenta, corregir con amor y mansedumbre para que todos seamos uno. Amén, hermano Lucho. Tuvimos muy buen conversatorio, testimonio de católico ignorante a predicador de Cristo. No que él ahora se haya hecho evangélico, sino que él era un católico social y nominal y religioso, pero profundizando en la fe católica. Dios también fue guiándolo cada vez más y más a Cristo y a su iglesia, y también tiene mucho amor hacia la apologética, pero también, como ya ha manifestado, está de acuerdo pues en lo que estamos comentando hoy, ¿no? Que esto no es dejar la verdad a un lado, que todo es subjetivismo, relativismo, no, no. Aquí lo que estamos diciendo es que una apologética que no sea con mansedumbre y reverencia, como dice el apóstol Pedro, ni estamos siendo bíblicos, ni católicos, ni caritativos. Y así no vamos a ayudar al hermano evangélico. Y si yo también necesito ser ayudado por el hermano evangélico, si el hermano evangélico me escribe diciéndome que me voy a ir al infierno, como ya he leído a algunos hermanos evangélicos, de esta forma, si es que yo necesito ser ayudado, tampoco me van a ayudar. No puede ser santo, no estaba en comunión con la Iglesia, lo siento, Enrique,
Eso no es lo que dijo el Papa Francisco. Encontramos a santos que no son canonizados, los santos de la puerta de enfrente o los santos de la calle, y muchos católicos no canonizados son santos, y ha habido santos en la Iglesia Católica y también, por supuesto, en comunidades no católicas, porque Dios, en el espíritu del catecismo y de la palabra de Dios y de lo que estamos leyendo ahora, hay, diferentes grados de santidad, y Wesley, os puedo asegurar que en muchas cosas y en vida de oración y piedad daba 1000 vueltas a muchos de los que somos católicos, aún con medios más limitados, aún con una verdad que no es plena. Pero no todos los que vivimos en la plenitud de la verdad y de la fe y en la plenitud de los sacramentos hacemos un uso tan diligente y tan puro y tan necesario y tan fiel como debiéramos, y en cambio hay hermanos protestantes que con medios más limitados y aún conservando ciertos errores pueden acercarse más a la plenitud y a la fe y a la verdad porque han sido diligentes en la vida de oración, de santidad y de las Sagradas Escrituras, y puesto que no conocieron otra cosa y Dios también mira el corazón, mucho cuidado porque en el cielo nos llevaremos muchas sorpresas. Hay que tener cuidado con eso, amigo. Cuando hay error, no hay santidad. Puede ser buena persona, pero no santo. Claro, como si todo lo que hay en el protestantismo fuese un error, o como si no hubiese a veces católicos que dicen tonterías y no cometen errores, no porque en el depósito de la fe y dogmas oficiales de la Iglesia haya errores, sino porque muchos católicos ignoran o ignoramos los dogmas y dicen tonterías, muchas más tonterías que a veces algunos hermanos protestantes. No es esto lo que hemos leído hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica. No puedo volver a, y lo digo desde el amor, no puedo volver a repetir lo que he leído, pero os invito desde la oración, la humildad y el respeto a leer tranquilamente en vuestro hogar los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica desde el 817 al 822, que hablan de las heridas de la ruptura, de la unidad y del camino hacia la unidad, y de cómo la Iglesia Católica no solo los abraza como hermanos en Cristo, sino que en ningún momento dice la Iglesia Católica que todo lo que crea un protestante sea un error, o que no haya, en cierto modo, protestantes que han podido alcanzar cierto grado de santidad, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Aquí también dice nuestra hermana Sandra López, claro, eso lo entendemos, pero los esperamos con amor fraterno a la unidad de la Iglesia. ¿Sí? Los esperamos con amor fraterno a la unidad de la Iglesia, pero el vivo de hoy, yo sé que a veces nos cuesta, es reconocer que podemos y debemos aprender unos de otros, y que la apologética no sea la del garrote, sino la de el católico humilde y caritativo, que también está dispuesto a aprender cosas de un hermano como John Wesley o C.S. Lewis, que cualquier santo de la Iglesia Católica y cualquier papa y cualquier católico honesto, santo o intelectual, o santo e intelectual, reconoce a C.S. Lewis como un gran cristiano y defensor de la fe cristiana. Aquí tenemos su libro Mero Cristianismo, autor de las Crónicas de Narnia. Un gran siervo de Dios, así como lo fue el gran católico Tolkien, autor del Señor de los Anillos, y estos dos eran hermanos. Así que voy a leer ahora, antes de invitaros a subir con vuestra cámara al vivo, no para debatir hoy, sino para que podamos poner un granito de arena en decir el uno al otro, seas católico o protestante, si quieres subir con tu cámara al vivo, para que puedas compartir, no ahora criticar al protestante ni el protestantismo. No estamos hoy para eso, sino para que podamos poner un granito de arena para darnos algún consejo unos a otros, para hacer una apologética en amor, con mansedumbre y reverencia. ¿Qué consejo podemos darnos los unos a los otros para que nuestra apologética sea, sí, firme en la verdad, pero en amor, ya que ese equilibrio lo perdemos a menudo todos? Voy a leer este primer párrafo de esta carta de Wesley,
pero voy a ponerla así porque si no veo que de Wesley a un católico, ¿no? Vamos a bajar un poco más. Habéis, bien, Dublín, 18 de julio, año 1749, bien. Hasta aquí, entonces puedo compartir pantalla de esta forma. Y ahora pongo también otro comentario que nos ha dejado aquí un hermano. Habéis oído miles de historias sobre nosotros. Os pongo en contexto. John Wesley, el que es considerado un gran santo dentro del protestantismo, o al menos que vivía en santidad, hombre de oración y de ayuno que fue usado por Dios, no por el demonio, en lo que fue el gran despertar, entre otros. George Whitefield también, del siglo XVIII, con la predicación al aire libre, y miles de almas viniendo a la conversión, a la fe cristiana, etcétera. Entonces, Wesley escribe a un católico, no sé si a un católico en concreto o a todos los católicos en general, o, eh, o a alguien que él realmente conocía. Pero eso ahora es lo de menos. Habéis oído miles de historias sobre nosotros, los comúnmente llamados protestantes, de las cuales, si queréis tan solo una entre mil, tendréis una opinión muy negativa de nosotros. Voy a hacer comentarios. ¿Sabéis lo que ocurre? Que así como decimos los católicos que nuestros hermanos protestantes hacen muñecos de paja sobre el catolicismo, que adoráis las imágenes, que adoráis a María, etcétera, caricaturas, exageraciones y distorsiones, me temo que también los católicos a veces hacemos tales muñecos de paja del protestante, pero al menos los que venimos del protestantismo sabemos que muchas de estos muñecos de paja que hacen católicos acerca de los protestantes son exageraciones, porque yo que he vivido dentro del protestantismo puedo quedarme con mucho de lo bueno que aprendí, ya que a veces los católicos que no están instruidos sobre el protestantismo creen cosas de los protestantes que no son verdaderamente evangélicas en cuanto a la doctrina evangélica o protestante, ¿no? Entonces, pero eso es totalmente contrario a la regla de nuestro Señor, dice Wesley. Si pensáis tan mal de nosotros, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y tiene muchas consecuencias negativas, en particular esta. Nos inclina a tener una opinión igual de negativa de vosotros. Es decir, yo he puesto aquí antes, hermanos, he leído mensajes que evangélicos me han escrito enviándome al infierno o diciéndome el diablo te ha engañado, etcétera. Entonces, yo que quiero tener cierto grado de ecumenismo y respetarlos, esto no me ayuda a tener cierto grado de fraternidad con los protestantes, porque ¿cómo voy a tener yo comunión, fraternidad y una relación de más amor con hermanos protestantes si piensan que mi madre, que es la Iglesia, Ecclesia Mater et Magistra, es decir, la Iglesia como madre y maestra, pero si ellos piensan que mi madre es una ramera, porque piensan que la Iglesia Católica es la gran ramera o que el Papa es el anticristo o dicen cosas malas de María, que también es nuestra Madre Santísima y Virgen, es decir, la Inmaculada Concepción de María, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos pretender tener buena comunión y relación con hermanos que insultan a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, o que insultan a nuestra Madre, que es la Iglesia, llamándola ramera? Pues al final hay hermanos evangélicos que me lo ponen tan difícil que uno, no hace mucho, me escribió un email que aún no he abierto por temor, por no entrar en debate y porque también me duele, soy humano. Sergio, me das pena, me escribió, cuando se enteró de nuestra conversión a la fe católica. Continuamos. Por consiguiente, ambos, católicos y protestantes, escribe Wesley, estamos menos dispuestos a ayudarnos mutuamente y más dispuestos a perjudicarnos. De ahí que el amor fraternal se destruya por completo y cada bando, católicos y protestantes, viendo al otro como monstruos, se deja llevar por la ira, el odio, la malicia y por toda clase de afectos crueles que con frecuencia han desembocado en barbaridades tan inhumanas que apenas se nombran entre los paganos. Bien, y no voy a compartir más, y ahora continúo con vosotros y dejo subir a alguien al vivo con su cámara.
Y ahora pongo aquí algunos comentarios y los leo tranquilamente. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no es normal, hermano católico, ahora me dirijo a ti, es que a veces tú tengas amigos ateos, que hables con ellos de fútbol, de cine y de otras muchas cosas, y que tengas mejor relación con ellos que con un hermano en la fe de Cristo, la fe en común, que es evangélico. Es decir, tu tendencia a veces es pensar peor del protestante que del ateo. Y lo mismo ocurre con evangélicos sectarios y fanáticos. No digo que el protestantismo, según el catecismo de la Iglesia Católica, haya que considerarlo herejía y que sean sectarios, no todos, es decir, porque se habla en el catecismo con caridad y equilibrio. Pero si un evangélico me dice a mí que la Santa Madre Iglesia es la ramera y dice cosas malas de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, o dice blasfemias acerca de la Sagrada Eucaristía, ¿cómo piensas que yo pueda tener una buena relación con ese hermano o hermana? Es decir, cosas, barbaridades que aún ni se nombran entre los paganos, ¿qué van a pensar de nosotros, hermanos católicos y protestantes, si un ateo que está buscando a Dios, si un ateo que tiene inquietudes espirituales, o un agnóstico, o un budista, alguien que no es cristiano, ni protestante, ni católico, ni de ninguna confesión de fe, pero tiene inquietudes y se le ocurre meterse en YouTube y de ver vídeos, a veces de debates, de insultos, de menosprecios, de ridiculizar al hermano, sea un protestante a un católico o sea un católico a un protestante, pensamos que la verdadera apologética protestante es destruir no solo a la gran ramera católica, pensará el protestante, sino al católico. Has escuchado a Satanás, te vas camino al infierno. Bendiciones, después te dicen, ¿no? ¿O piensas, hermano católico, que la verdadera apologética es destruir el protestantismo o al protestante? Cuando hay tanto de maravilloso en muchos hermanos protestantes e incluso en muchas de las enseñanzas, como he leído en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el protestantismo, muchas de las enseñanzas que no son heréticas. Todos cometemos errores, católicos como protestantes, los abrazamos como hermanos en Cristo, pero no aprender de ellos. Vuelvo a insistir. Te recomendaría, hermana Sandra, algunos libros protestantes y te darías cuenta que podrías decir amén a casi todo e incluso algunos libros evangélicos podrías decir amén incluso a todo. Tenemos tantos santos de quien aprender y en la iglesia lo tenemos todo. Que en la iglesia lo tengamos todo no significa que si un protestante o un pagano dice que 2 y 2 son 4, no podamos aprender eso de ellos, ya que hay católicos que no conocen bien las matemáticas y dicen que 2 y 2 son 5. Entonces yo esas matemáticas las aprendo mejor de parte de un pagano o de un protestante que dice 2 y 2 son 4 antes que de un católico ignorante, y hay muchos que pueden decir 2 y 2 son 5. Y te podría poner así de ejemplos. Continuamos. El error de Wesley y de Lewis, bien. Antes de continuar, ya comenzamos mal. Hoy no estamos hablando de los errores de Lewis y de Lewis, que los tendrán, y yo también los tengo. Como si los papas o los obispos o los sacerdotes de la parroquia de aquí no tuvieran también errores, porque la infalibilidad papal no consiste en que nunca se equivocan en nada. Aquí no estamos hablando hoy de los errores, es que creo que a muchos les cuesta hoy concentrarse en la razón de este vivo. ¿Qué podemos aprender de un hermano que no sea católico? ¿De qué forma hacer apologética con mansedumbre y reverencia? Veo que muchos no están abiertos a centrarnos en la razón de este directo. Con mansedumbre y reverencia, dice el apóstol Pedro. ¿En qué consiste esa mansedumbre y reverencia a la hora de hacer apologética? Esta es la razón de este directo. Tantos nos cuesta no atacar ahora al católico ni no atacar ahora al protestante
ni siquiera el catolicismo, ni siquiera el protestantismo. Tanto nos cuesta hoy centrarnos solamente en cómo hacer apologética con mansedumbre y reverencia, seas católico o seas protestante. Fue que conocieron la verdad. El error de Wesley y de Lewis fue que conocieron la verdad de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, pero prefirieron estar en el error. Tolkien intentó acercar a Lewis, pero no se dejó. Bueno, no es esto. Hay ciertas cosas que dices que tienen algo de realidad, pero no es la total realidad. ¿Por qué? Porque el mismo C.S. Lewis, y he leído el testimonio en el vivo de hoy, que lo podéis verificar, el mismo C.S. Lewis se convirtió a la fe cristiana, es decir, al mero cristianismo, gracias a Tolkien, aunque no llegó a abrazar la fe católica en su plenitud, lo cual no significa que no abrazara el verdadero cristianismo o mero cristianismo en cuanto a cosas esenciales de otras confesiones cristianas. Pero si queréis aún empeñaros en centraros en los errores, nunca aprenderemos entonces cómo hacer a verdadera apologética si pensamos que nunca tenemos nada que aprender. Continuamos. Sandra López, sí, eso me está haciendo ruido. Se entiende que puedo aprender de todo ser humano, pero afinando bien el oído. Sin embargo, en lo doctrinal o pastoral, mejor leer santos de la Iglesia. Mejor, bien. Pero que algo sea mejor no significa que no haya cosas buenas también. Y los que hemos venido del protestantismo podemos dar gracias a Dios de lo mucho que aprendimos. Ahora bien, yo ya no tengo tiempo de volver a leer los antiguos libros porque tengo mucho que aprender ahora y reciclarme dentro de la Santa Madre Iglesia, lo cual no significa que haya vuelto a aprender muchísimo de Wesley en su forma de hacer apologética. Vuelvo a decir, aquí hoy no estamos tratando el asunto de si es mejor aprender de un santo que de un pastor evangélico. No estamos tratando eso, ni de los errores del protestantismo, ni de los errores que el protestante cree que nosotros los católicos podemos tener. Hoy quiero solo tratar, tanto nos cuesta, qué puedo aprender yo en las formas de cómo hacer apologética con mansedumbre y reverencia, dice el apóstol Pedro, por cierto, el primer papa. Y si puedo aprender algo en las formas y a veces incluso en el contenido, porque hoy no voy a tratar aquí de un gran error introducido en la Iglesia Católica, que yo he tratado con mi hermano y amigo, y lo voy a decir abiertamente, Eugenio Rey Huerta, acerca del evolucionismo, de cómo se ha introducido en la Santa Madre Iglesia, que algunos, por ignorancia, y lo digo desde el respeto, por ignorar lo que la Santa Madre Iglesia ha creído y cree, y ha creído siempre a lo largo de los siglos acerca de la historicidad del Génesis, de nuestros primeros padres de Adán y Eva, pero muchos en cambio, por ignorancia, y esto por la influencia del mundo y de la mal llamada ciencia o de algunos científicos, porque hay en cambio otros muchísimos que sí son creacionistas, que te llegas a encontrar con teorías de supuestos teólogos, grandes teólogos católicos, que incluso creen en la evolución, que incluso creen que nuestros primeros padres, Adán y Eva, descendieron de los homínidos, lo cual es una herejía terrible, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte del directo. Disculparme un momento. Bien, entonces de esto podríamos hablar. Podéis ir al vivo, podéis ir a los vivos, a los directos que tengo, y vais a ver el vivo que tengo, el directo con nuestro hermano Eugenio sobre creacionismo, evolución, qué cree la Iglesia Católica. Y ahí podréis profundizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo me encontraba en el protestantismo, era muy difícil encontrar a un protestante que creyera en la evolución, y últimamente, en estos 2 años, me estoy encontrando que hay demasiados católicos que creen en la evolución, y os puedo asegurar que eso no viene de Dios. Entonces, si alguien piensa que no puede aprender nada de protestantes, os puedo asegurar que en esto y en otras muchas cosas, mucho cuidado,
porque algunos abrazan ciertas teorías que, sin ser doctrina oficial de la Iglesia, llegan a creer cosas que no vienen de Dios. Y ahora necesito un minuto de que me disculpéis y vuelvo enseguida, que son cosas que tienen que ver con el directo. Bueno, pues disculparme, hermanos. Aquí estoy nuevamente. Bueno, pues resumo. Después yo no soy de editar los vídeos y quitar estos 5 minutos que he estado ausente. Pero bueno, como decía, una emergencia doméstica, no daré muchos detalles. Tenemos 2 maravillosos hijos de 3 y 4 años, infinitamente agradecidos a Dios por ello, pero suele ocurrir a veces en los hogares pues cosas que tienen que ver con, pues que nada, que tengo que dejar el vivo, estaban en la piscina, ha ocurrido algo, mi esposa ha tenido que subir con los dos, he tenido también que ayudar, echar una mano, han vuelto a bajar y ahora la verdad es que me queda 15, 20 minutos como mucho. Y bueno, pues pido muchas disculpas, pero bueno, esta es la magia del directo también. Voy a revisar alguno de vuestros mensajes. Vuelvo a decir, por supuesto, gracias por vuestras oraciones, apoyo y también super chat, ¿no? que me he encontrado. Bien, vamos a ir viendo un poquito algunos mensajes de los más anteriores, ¿no? Bien. Vamos a ver. Vamos, sí, quiero ver todos los... muy bien. Muy bien, vamos a ir por parte. Creo que me quedé por aquí. Bien, por aquí me quedé. Vamos a ir. Hola, Sergio, aquí un pastor evangélico saludándote, hermano. Claudio Martínez, Dios te bendiga grandemente. Continuamos. Para aprender a evangelizar se me vienen a la mente San Francisco Javier, Santa Teresa del Niño Jesús. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano, que evangelizaban a través del amor, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ello. Exacto, Sergio, muy bien. Pues bien. Bien. No se dejó, a lo mejor no le alcanzó la vida. Bueno, pero creemos que está en el cielo, que es lo importante. Aquí hay un hermano, también luterano. Soy luterano, Dios te bendiga, y aprendo mucho de teólogos romanos. ¿Son de Roma o católicos? Sus errores no me impiden apreciar la verdad que también se encuentra en la Iglesia romana, ¿no? Bueno, y cuando dice, y se lo digo desde el amor, no es el motivo hoy del vivo. Cuando usted dice sus errores, pues le tengo que decir que poco a poco yo fui descubriendo que de verdad que no eran errores, sino lo que es poco a poco la plenitud de la verdad y de la fe. Con su último comentario entiendo mejor su idea, hermano Sergio. Lo que sucede es que nunca fui protestante y creo que eso ha hecho que no termine de visualizar la idea que está transmitiendo. Lo entiendo, hermano, y yo lo respeto, pero yo que vengo del protestantismo, veo que a veces hay hermanos que con mucho cariño católico dicen cosas que yo jamás creí como protestante, ¿no? La barrera más grande por derribar es la pasión o amor por lo que se cree. La barrera más grande por derribar es la pasión o amor por lo que se cree. Muy bien, muy bien. Y como le dije aquí a esta hermana también, pues muchas gracias. Adriana Almonte por el superchat, el saludo. Esto también nos ayuda y nos anima a continuar con este canal y apostolado. Por lo tanto, un protestante no atenderá argumentos católicos si no deja en el lugar correcto a la pasión o emoción. Sí, o también un católico a veces no va a poder escuchar otra cosa porque todos tenemos esos problemas emocionales. De hecho, dediqué un vídeo hace no mucho en el que dije mi verdadero problema era emocional. Es decir, cuando yo era protestante y no podía aceptar la plenitud de la verdad católica, mi mayor problema era emocional, más que otra cosa. Pero muy, muy interesante. Muchas gracias, hermano. Que un protestante como yo acceda a entender dichos argumentos. Por ejemplo, dice aquí que de la jactancia de algunos apologetas católicos lo hacen difícil. También hay jactancia de apologetas protestantes, pero toda esa jactancia y aires de superioridad que puedan tener católicos o protestantes no va a ayudar ni a unos ni a otros
a plantearse ninguna cosa, ¿no? Bien, dice aquí, ¿dejó la olla de arroz prendida, Sergio? No, sino que tenemos 2 maravillosos hijos de 3 y 4 años y hubo una emergencia en la piscina y mi esposa ha tenido que subir, ya que la idea era que ella se iba a quedar abajo con ellos, de que después yo, en pocos minutos, 12, tengo que bajar y que ella subiría porque tiene una clase. Entonces ha ocurrido algo en la piscina que han tenido que subir a buen entendedor, decía mi padre, con pocas palabras, basta. Entonces, no sé, bueno, si mi padre me está escuchando, pues bien, pero no sé si sabéis a lo que me refiero. En la piscina ha ocurrido algo porque los niños no siempre controlan bien ciertas cosas. Entonces ha sido una emergencia real, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Usted cree que San Agustín, Jerónimo o Ireneo pensarían como usted? ¿En aprender de los herejes o convivir bien quitados de la pena? Bueno, el grado de luz que hayamos recibido unos de otros, ni podemos comparar a los herejes de la época de Agustín. Estamos hablando más o menos también de la época del arrianismo, etcétera. Si queréis comparar a cualquier protestante con herejías muy extremas que había en la época de Agustín, de Jerónimo o de Ireneo, creo que no estamos siendo conforme al espíritu de las Sagradas Escrituras y del mismo catecismo de la Iglesia Católica, que están reconociendo no solo a los protestantes como hermanos, sino muchas verdades que mantienen los protestantes gracias precisamente a la Iglesia Católica. Así que tenemos que tener cuidado con algunas de nuestras declaraciones, ¿no? En este tema estoy de acuerdo contigo, hay un grave error en el evolucionismo católico, lo trata muy bien Juan Carlos Monedero. Amén, por fin me encuentro a un hermano católico que no cree en la evolución. Lo trata muy bien Juan Carlos Monedero, ok. En eso sí puede haber diálogo. Juan Carlos Monedero tiene un libro acerca de refutar filosóficamente, y supongo que también con la Biblia, esas teorías que tristemente muchos católicos han acertado, ¿no? Aplaudo, Sergio, tu carácter cristiano al exponer los argumentos católicos. Solo así se puede lograr encontrar luz en medio de tanta confusión cristiana hoy en día. Soy protestante reformado. Dios te bendiga, te bendiga, sol y deo gloria. De hecho, yo fui protestante reformado también muchos años. Si me permites un consejo no apologético hoy que no estamos tratando de esto, me ayudó mucho leer, si me lo permites, y lo voy a traer inmediatamente y te lo enseño en pantalla. Estos 2 libros que te voy a enseñar, he aprendido mucho de ellos en su día. Si me lo permites, cuando yo estaba en mi proceso o en nuestro proceso, mi esposa Evelyn y yo, de conversión a la fe católica, lo que más me atrajo de este autor que os voy a enseñar a todos es que él también hablaba en esos términos y yo poco a poco lo he podido aprender de él, aún con torpeza porque no hemos llegado a esa altura, ¿no? Pero él decía, no es que yo haya renunciado a mi antigua fe como protestante o presbiteriano, sino que ahora como católico voy avanzando hacia la plenitud de la misma, de la fe y de la verdad. Estoy hablando nada más y nada menos que de Scott y Kimberly Hahn, Scott Hahn y su esposa Kimberly, Roma Dulce Hogar, nuestro camino al catolicismo. Él era pastor presbiteriano y hoy ya católicos, junto con su esposa por más de 40 años, un libro en el que trata este camino del protestantismo al catolicismo con muchísimo amor y respeto. Y este libro en el que trata sobre la Sagrada Eucaristía es uno de los mejores libros que yo he leído jamás, sobre todo sobre la Eucaristía, Scott Hahn, la Cena del Cordero, la Misa, el cielo en la tierra. Nada de que es una repetición del sacrificio de Cristo. No tiene nada que ver con esto. Y esto él lo trata muy bien. Y aunque alguno pensará que no es lo más prudente ni humilde, pero me voy a permitir hoy, si me lo permitís, también recomendar nuestro libro, que lo tengo aquí, ¿no?
Bien, nuestro libro, que mi esposa y yo hemos escrito con mucho cariño, hemos tratado también mantener este espíritu, aunque por supuesto os aconsejo primero leer los de Scott Hahn si queréis, ¿no? Pero bueno, mi esposa y yo hemos escrito pues este libro, ¿no? También con mucho cariño, Tocados por Dios, un viaje del protestantismo al catolicismo, disponible en Amazon. Sergio Gilnebro, Evelyn Laus, mi esposa y yo, y es un libro que trata de nuestra biografía como cristianos dentro del protestantismo y por qué hemos hecho este viaje, creemos que movidos por el Espíritu Santo, a abrazar plenamente la fe católica. Hay una parte biográfica en este libro y también una parte doctrinal y apologética en cuanto a la Sagrada Eucaristía, la Santísima Virgen María, etcétera, etcétera. Continúo con el chat. Lo importante es pasar de los diagnósticos a las soluciones. Muy bien, hermano. ¿Qué técnicas y conocimientos humanos podemos usar para ayudar en la construcción del reino de Dios? Hay que organizar el pensamiento. Pues sí, hermanos, así es, hay que organizar el pensamiento. Por aquí Álvaro, hermanito, muy bien, Dios os bendiga, pero los protestantes, si tienen tanto que aprender de la Iglesia que Jesús nos dejó, todos tenemos algo que aprender. Aquí hay otro hermano que sigue escribiendo. Si no hubiera errores en la Iglesia romana, no sería luterano. Me imagino que con usted pasa lo mismo. Sigo recomendando estas lecturas que he hecho, que a todos nos puede ayudar. Cuando hablamos de errores es porque no entendemos los contextos, tanto el católico como el protestante. Es que, vamos a ver, hay que entender el contexto también, ¿no? De Scott Hahn he leído Rome Sweet Home, es decir, es el libro que he recomendado, Roma Dulce Hogar, en español, Rome Sweet Home, maravilloso. Un hijo de Scott Hahn es sacerdote, gloria a Dios, exactamente, fue ordenado. Jesús no cometió errores, por supuesto que no cometió errores. Bien, si hay en los últimos 5 minutos me tendría que despedir de vosotros. Eso no lo sabía, qué bendición llegar a tener un hijo sacerdote. Muy bien, que el Señor os bendiga. Si hay alguien que en estos últimos 5 minutos desee subir con su cámara y dar un saludo, pero sí os digo que literalmente, ya que prometí que alguien podría subir y dar un saludo, no sería debate, no sería alguien que quiera aportar una frase, una palabra acerca del amor en la apologética. No de lo malo que es el protestantismo, ni de lo malo que algunos piensan que es el catolicismo, centrándonos. Si quieres hacer un mero comentario breve en cuanto a esto, subes con tu cámara, te dejo link. Estad siempre preparados, con mansedumbre y reverencia. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hablo de contexto, pues yo realicé el camino del catolicismo al evangelismo. Es una gran bendición. Aún así, hermano Claudio, si me lo permite, ya que usted es pastor y demás, sí le animo a hacer estas lecturas que he aconsejado desde el amor y del respeto, ¿no? Pero ahora no vamos a entrar en debates. ¿Alguien quiere subir con la cámara y dar un saludo? Solamente eso, pues tengo que bajar y en esta ocasión sí es urgente y esperando pronto hacer otro vivo, os mandaría link, lo anunciaría días previos en el canal, si es posible, y ojalá pudiéramos tener vivos de este tipo pues cada día también, ¿no? O al menos cada semana algunos, ¿no? Bien, vamos a ver. Sí, hermanos, los leí, gracias a Dios. Bien. ¿Lo ve? Hay hermanos evangélicos que sí están dispuestos a leer libros sin miedo, ¿no? Todos estamos llamados a escudriñar, a leer. Saludos, hermano Sergio, Dios te bendiga. Ya me estaba despidiendo, pero en esta despedida, si hay alguien que quiere subir y dar un muy breve saludo, en 5 minutos como mucho tengo que estar abajo. Y si no, más bien casi lo dejaríamos aquí. Bien, si alguien quiere decir algo, un breve saludo en cuanto a cómo hacer apologética con mansedumbre y reverencia. Y si no, en 30 segundos ya como mucho hago una oración, dejamos este vivo por concluido.
Yo pido disculpas por estos 5 o 10 minutos que he estado ausente. Gracias por vuestras oraciones. A ver lo que dice aquí otro hermano. Un verdadero presbiteriano reformado luterano y menos un ministro debidamente ordenado que se ase de las doctrinas de la gracia, se vuelve a Roma. Bueno, no sé lo que está queriendo decir. Saludos, Gris. Buenas y empatadas noches en España. Bien, pues si me lo permitís, hola hermano Sergio, buenos días. Sí, buenos días, pero yo tengo ya que despedirme en esta ocasión. Ojalá pudiera estar más tiempo, una hora más con vosotros. Y pronto es un placer encontrar un programa como este. Sergio, un placer. Hermano Claudio, Dios te bendiga grandemente y te bendiga en tu pastorado, si eres pastor evangélico. Si algún día quieres subir y tener un diálogo respetuoso y amigable entre los dos, pues también estoy dispuesto. No todo tiene que ser debate, pero incluso se puede debatir de forma amigable. No, recién he empezado, no. Me tengo ya que bajar porque empecé a las 6 y me propuse hora y media en este vivo. Me espera mi esposa. Ella tiene que subir ahora a una clase de inglés y me tengo que quedar con los niños. Así que termino rezando y hablando con Dios y pidiéndole al Señor que derrame su bendición en nosotros. Dios y Padre, te damos las gracias por tu iglesia, una, santa y católica, pero también por hermanos que aún en otras confesiones de fe creemos que podemos aportar unos a otros aún mucho en cuanto al amor, la mansedumbre, la reverencia y una apologética que no sea garrotera, lo digo con reverencia, sino desde el amor y la humildad para poder edificarnos unos a otros en amor. Gracias por este tiempo que hemos podido pasar, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo. Tú estás en medio de nosotros. Déjanos, Señor, con tu bendición y haznos aprender unos de otros y todos de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto que sí, hermano, me puedes escribir en comentarios. Esto después va a quedar grabado y nos mandamos email y algún contacto y, por supuesto, hablaremos si Dios quiere. Que el Señor os bendiga y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Que el Señor os bendiga. Saludos, Sergio, viva Cristo Rey. Ya me estaba despidiendo. Tengo una emergencia y tengo que dedicarme ahora a nuestros hijos. Que el Señor os bendiga. Amén.